Listo, ya se está grabando. Ya he terminado las láminas, ¿verdad? Muy bien, gracias. Eh, bueno, hoy empezamos entonces realmente con el tema de autómatas finitos y lenguajes regulares. Y voy a empezar con una definición que, como pueden darse cuenta, no es una definición muy complicada, tiene estos 4 elementos. Vamos a hablar de un autómata finito determinista como un mecanismo que nos va a permitir reconocer lenguajes, y van a ser lenguajes regulares por definición. Los ingredientes de ese autómata finito determinista son los siguientes. Tenemos un alfabeto de entrada. Piensen que ese de reconocer un lenguaje significa que nosotros le vamos a ofrecer al mecanismo una cadena y el mecanismo nos va a decir sí o no. Entonces el alfabeto de entrada es fundamental porque la cadena tiene que estar escrita con caracteres del alfabeto de entrada. Vamos a tener además un conjunto de estados, Q. Dentro de ese conjunto de estados va a haber un estado particular que se va a llamar el estado inicial S y un conjunto de estados finales, que aquí tengo como F mayúscula. Y voy a tener una función de transición que lo que va a hacer es lo siguiente: dado un estado y un carácter de entrada, lo que va a hacer es pasar a un nuevo estado. A ver, voy a darles un ejemplo. Aquí tenemos este autómata que está formado por el alfabeto de entrada A, B, C, D. Y tiene estos estados: S, 1, 2, 3 y un estado F minúscula, que va a ser final, como pueden imaginarse. Y la función de transición o regla de transición la voy a definir por medio de una tabla. Piensen que pues, esto es muy fácil porque el dominio de esta función es estados cruz alfabeto de entrada, y por lo tanto se puede hacer una tabla bidimensional. Y lo que vamos a hacer en esta tabla es poner donde haya cruces entre estado y carácter, puede ser el estado al que pasamos. Vean, aquí tenemos entonces en esta columna los estados posibles y en este renglón los caracteres de nuestro alfabeto. Y lo que estamos diciendo es lo siguiente: supónganse que yo estoy en el estado S y leo el carácter B, entonces paso al estado 1. Si estoy en el estado 1 y leo el carácter A, paso al estado 2. Estando en 2 y cuando leo A, paso a 3, etcétera, etcétera, etcétera. Observarán que predomina esta raya aquí en varias entradas de la tabla, y significa que mi función no está definida para esas combinaciones de caracteres. ¿Por qué razón? Pues porque decidí no definirla, es una cuestión arbitraria, pero significa que la función delta de transición de entrada es una función parcial. Ténganlo en cuenta. Me parece que en su curso de álgebra superior no estudiaron funciones parciales. No tienen mayor secreto salvo el hecho de que pues no están definidas en todo su dominio. Esto puede plantear problemas. En el caso de autómatas no, lo que vamos a ocurrir es que si la función no está definida, eso va a ser un sinónimo de rechazo, cuando no sepamos qué hacer. El lenguaje que acepta este autómata es el lenguaje que está formado por cadenas que empiezan con el segmento BA y terminan con el segmento AB. Y en medio tiene un número indeterminado de Cs y de Ds. ¿Cómo lo sé? Pues yo lo construí así, por supuesto, pero esta no es la forma más transparente de verlo. Es una forma muy sintética de representarlo. Si están pensando en una implementación, por ejemplo, una tabla es una forma muy práctica de hacerlo. Pero no es obvio qué hace el autómata. Suelen utilizarse otras representaciones. Déjenme darles un segundo ejemplo de un autómata y después paso a la otra representación de autómatas finitos. Este otro autómata es mucho más simple en apariencia. Lo que hace es tener un alfabeto de entrada con solo 2 caracteres, aquí A y B. Tiene 4 estados, S, 1, 2 y el estado final F. Y está descrito por la función delta está descrita por la siguiente tabla. Vean, en este caso no tengo ni una sola entrada con rayas. Se dan cuenta, significa que esta función, si es total, está definida para todas las transiciones posibles. Aquí en mi lámina digo que la descripción de este lenguaje en palabras es muy complicada. En realidad no describe un lenguaje que sea fácil de identificar, que un ser humano le pueda asignar un patrón. Entonces es irrelevante. El punto es que esto está definido de manera total. Ahora, estas tablas son definiciones formales, perfectas de un autómata, pero también se utilizan gráficas para describirlos, lo que voy a presentar en mi siguiente lámina.
Bien, ahora, estas representaciones gráficas no son una versión atenuada de la representación anterior. No es como pasa con muchos libros que, por ejemplo, en lugar de pues que ustedes lean la novela completa, lo que leen es una versión cómica, o van a ver la novela tiene 1000 páginas y la película dura 1 hora y media, ¿no? Entonces, obviamente hay detalles que se pierden. Aquí no. El formalismo de gráficas que estoy presentando es un formalismo completo. Quiere decir que todo lo que está en las descripciones que di antes está aquí y viceversa. Entonces podemos optar por el que nos convenga más. A veces es mejor tener directamente la gráfica. En este caso es más claro, pero no necesariamente, digo, no es más completo, como ya les dije, pero es más claro. Vean, el primer autómata, y a lo mejor sería bueno que, permítanme, vamos a ver la tabla lado a lado. Permítanme, voy a cambiar la forma de presentar la pantalla. Bien, ya, quito esto que se está estorbando. Y aquí tenemos estas dos representaciones, bueno, estas dos copias de la ventana, todo mundo, de la misma ventana, todo el mundo las ve, ¿verdad? Bien, Sí. voy a regresar, ¿sí? Bien, gracias. Voy a regresar aquí a la tabla. Vean, la tabla, esta tabla corresponde al autómata que tengo arriba. Es una gráfica etiquetada, como pueden darse cuenta, y los nodos llevan como nombre pues los estados del autómata. Y las aristas lo que llevan son pues caracteres del lenguaje, del alfabeto de entrada, en este caso ABCD. Ajá. Entonces, aquí la tabla, por ejemplo, me dice que en el estado S, si leo una B, puedo pasar al estado 1, y eso es lo que tengo aquí precisamente, ¿no? Vean, en S, si leo una B, paso a 1. Estando en 1, si leo una A, paso a 2, y vean aquí, eso lo tengo representado en la tabla de esta forma, es esta entrada. Estando en 2, si leo una A, paso a 3. Aquí está. Pero si leo una C o una D, me quedo en 2. Eso está representado acá. Vean, entonces el carácter del alfabeto respectivo lo que hace es etiquetar la arista que me dice a dónde va. El estado inicial lo marco de esta manera, vean, es muy claro. Es una flecha que viene de la nada y que apunta al estado inicial. Y los estados finales suelen representarse con un doble círculo, como en este caso. ¿Se dan cuenta? Este es estado final. Entonces ahí tengo esa representación gráfica de mi autómata. Voy a ver el otro autómata. Aquí está la tabla. Como pueden darse cuenta que la tabla es más pequeña y el autómata se ve más complejo, pero pues simplemente es porque todas las aristas posibles todas las transiciones posibles están bien definidas y por lo tanto va a tener muchas aristas. Vean, lo mismo, el estado de entrada es S, el estado final es F, y cada una de estas aristas pues lleva una etiqueta que me dice a qué corresponde. En S puedo pasar con B a 1, en F puedo quedarme ahí infinitamente leyendo A's y B's, indefinidamente, no infinitamente. Quedamos que no vamos a ver cadenas infinitas. Pero en el caso es que me quedo aquí leyendo esto, ¿no? Como se dan cuenta, entonces, es la misma información que está en una representación o en otra. Y en el curso yo voy a darle preferencia a la representación gráfica, pero una tabla es perfectamente aceptable. Ustedes cuando contesten en las tareas o ejercicios que les pidan la descripción en autómata, lo que tienen que hacer es poner una tabla o dar la gráfica. Bien, entonces déjenme regresar a una sola ventana. Sí, yo creo que podemos seguir así con una sola ventana. Permítanme un momento para que se vea en un tamaño mayor. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué es un lenguaje regular? Bien, para definir un lenguaje regular,
lo que voy a hacer es primero definir qué significa que un autómata acepte una cadena. La función delta es una función que toma solo caracteres aislados y por supuesto que podrá hacer algo con ella, pero la idea es analizar cadenas completas. Entonces voy a ampliar la función delta a una función delta estrella que va a tomar, que tiene dominio en el conjunto de estados cruz el conjunto de cadenas. Ven, aquí tengo ya sigma estrella, a diferencia de mi delta original, que solo era sigma. Entonces tengo aquí cadenas de entrada y lo que voy a hacer es definir de manera inductiva cómo funciona esta función, cómo trabaja esta función delta estrella. Entonces, lo que hago es pues tomar un estado, un carácter, una cadena. Aquí los tengo, el estado Q, el carácter A y la cadena alfa. Y voy a decir que delta estrella aplicada a la cadena epsilon, se encuentra la cadena vacía en el estado Q, cualquiera que sea Q, me da Q. Es decir, con la cadena vacía no nos movemos a ningún lado. Ahora, supónganse ustedes que toman una cadena que está formada por al menos un carácter. Ven, aquí tengo la A seguida de alfa. Entonces, ¿qué pasa con esta A seguida de alfa? Lo que hago es lo siguiente. Calculo la transición que me habría dado delta, que es una función ya dada por medio de una tabla o una gráfica. Calculo esta transición en Q con A. Esto me lleva a un nuevo estado, bueno, probablemente el mismo, pero hago esa transición, y ya en el estado al que llego a partir de esta transición, sigo procesando la cadena alfa. Esta función recursiva, pues les decía que es inductiva en el sentido de que como está consumiendo un carácter a la vez y mis cadenas son finitas, pues en algún momento va a terminar. Va a darme un resultado. Entonces, esta es una definición bastante estándar, pero en muchos textos, incluyendo en mis láminas y en los textos que les di, aparece acompañada de esta otra definición. Vean. La definición que pongo abajo es también una función recursiva. Y me va a definir exactamente la misma función. Demostrar que son equivalentes es muy fácil, por supuesto, pero las definiciones se ven distintas. Si ustedes ya llevan un poco a lo mejor ya un poco de recursión en sus cursos de introducción a ciencias de la computación, a los matemáticos que están en este grupo, me parece que hay 3 o 4 matemáticos. No se preocupen por esto, es un comentario anecdótico, no es esencial para entender el curso. Pero para los computólogos que estudian recursión, se dan cuenta que la definición de arriba se parece bastante a lo que se llama recursión de cola. Es decir, yo llamo a delta estrella aquí y de este otro lado llamo a delta estrella simplemente con otros argumentos, pero nada más. En cambio, en la definición de abajo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vean, digo, delta estrella de la cadena vacía, pues es el estado en el que estoy parado, eso lo había dicho, es igual en las dos definiciones, pero en la segunda lo que hago es decir, ¿qué pasa si yo tengo una cadena que tiene al menos un carácter, pero este carácter aparece al final? Es decir, me voy a fijar en el último carácter y no el primer carácter de la cadena. Entonces, lo que hago es lo siguiente, calculo delta estrella de Q con la cadena alfa, es decir, toda la parte inicial de la cadena, me va a llevar a un estado, y ya estando en ese estado, lo que hago es calcular la transición con delta, aplicado a esa cadena. Permítanme, creo que alguien quiere entrar o quiere levantar la mano. Sí, Ariel. Sí, profe, tengo una duda. ¿Se ocupan dos deltas diferentes? Es que en la segunda definición de cada una de estas funciones, una tiene delta asterisco y la otra no tiene el asterisco. ¿Son diferentes o hace referencia a que hay algo que cambia allí? No, claro, son distintas, son distintas. Ese es precisamente todo este asunto. Mira, si quieres retroceder un poco, Ariel, ve cómo mi definición original, delta, aquí la tengo, es una definición que toma solo caracteres, no cadenas. Y lo que yo estoy haciendo es definir una nueva función, delta estrella, que lo que hace es tomar cadenas. Entonces, delta y delta estrella no son la misma función, porque tienen dominios distintos. Lo que estoy haciendo es utilizar delta, sin la estrella, para definir mi nueva función delta estrella que toma ahora cadenas, y lo que hago es utilizar una para definir la otra. Pero son de dos definiciones diferentes. Entonces, por eso es que aquí importa esta distinción. Como bien notaste, pues aquí aparece delta estrella primero y delta K,
Entonces, delta es la que yo ya les di en la tabla anterior, o en la gráfica. Delta estrella no está en la gráfica y se define a partir de lo que está en la gráfica. En mi primera definición arriba le estoy definiendo así. Si no tienes ninguna, si tienes una cadena vacía, te quedas en el estado en que estabas. Si en cambio tienes una cadena que no es vacía porque tiene al menos un carácter, y aquí me estoy fijando en el carácter inicial de la cadena, entonces delta estrella lo que hace es invocar a la otra delta, que ya está definida por una tabla, en el estado en el que estoy parado, le dice, oye, ¿a dónde me llevaría este carácter a partir de Q? Y obtengo como respuesta un estado. Y ya en ese estado lo que hago es calcular delta estrella de alfa en ese nuevo estado. Entonces, es una definición recursiva de una función distinta basada en la función delta. Abajo, mi definición es diferente. Estoy ofreciendo dos definiciones alternativas de la misma función delta estrella. Abajo, lo que hago es primero calcular delta estrella de Q y alfa, y una vez que obtengo este resultado, lo que hago es aplicar delta sola con el último carácter. Les decía que yo no sé si eres matemático o computólogo, Ariel. Soy computólogo. Computólogo. Bien, lo que les decía a tus compañeros es que la función de arriba es lo que llaman una función recursiva de cola, porque de ambos lados aparece la misma función llamada de manera directa, solo que del lado derecho aparece con un argumento distinto con argumentos distintos a los que tenía del lado izquierdo. Y hay técnicas muy fáciles para convertir en ciclos while, si tú quisieras hacerlo por medio de un lenguaje imperativo. Esto se puede implementar muy fácilmente en Haskell. Ambas definiciones son prácticamente código ejecutable en un lenguaje funcional adecuado. La de abajo, pero la de abajo no se trata de una definición recursiva de cola. Entonces, también se puede transformar en un ciclo while, por supuesto, pero la transformación requiere un poco más de operaciones. Nada más, no es nada del otro mundo, pero no es tan directa. Esa era mi observación. No sé si contesté tu pregunta ahora sí. Sí, justo quedó más claro. Muchas gracias. No, de qué, Ariel. Bien, bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, por favor. Digamos que en ambas la cadena se procesa en el mismo orden o se procesan en órdenes distintos. No, se procesa en el mismo orden. Esa es una buena pregunta, porque justo alguien me hizo esa misma pregunta el semestre pasado en el posgrado, en mi curso de autómatas de allá, y daba la impresión de que lo que estábamos haciendo es que con la delta estrella de abajo leíamos con una leemos de izquierda a derecha, como es el alfabeto latino, y en otra leemos de derecha a izquierda, como es el alfabeto con la escritura árabe, por ejemplo, o en hebreo. No es así, en ambas estamos leyendo de izquierda a derecha, simplemente que en una lo que hacemos es dar paso a paso como se está haciendo, que es esta de acá arriba, mientras que en la otra se dan cuenta que lo que hacemos aquí es llamar a la función y decirle, mira, calcúlame qué pasa en alfa. Entonces, después lo que voy a hacer es tomar el último carácter de alfa y volver a llamar la función con, digamos, alfa está formada por beta seguida de b, con beta. Y así sigo hasta que en algún momento dado llego a este caso básico, que es con épsilon. Entonces, si ustedes tuvieran que implementar esto en un lenguaje imperativo que no tenga buen manejo de la recursión, como Java, por ejemplo, esto implica que estamos haciendo llamados a funciones anidadas y pues se agota muy fácilmente la memoria. Entonces, un lenguaje que implementa la recursión de manera ingenua, pues no puede hacer esto muy eficientemente. Haskell sí lo puede hacer, por supuesto, y lenguajes que tienen una implementación correcta de la recursión lo hacen sin problemas, pero en lenguajes imperativos como C o Java, si no tienen cuidado, esto puede agotar fácilmente la memoria, porque en el fondo lo que estamos haciendo es procesar primero el primer carácter de la cadena, y simplemente acá arriba, pues no hacemos una llamada recursiva, simplemente le pasamos a la función otros argumentos. Entonces, esto se puede manejar de manera más simple. Les decía que en programación, lenguajes modernos que manejan bien recursión, ambas cosas son iguales. Y las dos definiciones son lo mismo, pero no implican un orden distinto de procesamiento. Si yo quisiera procesar la cadena de derecha a izquierda,
lo que se suele utilizar son autómatas que no veo en este curso, pero que se pueden definir muy fácilmente, que se llaman transductores, que lo que hacen es, pues, cambiar el orden de cadenas, por ejemplo. Y entonces, una vez que cambio la dirección de los caracteres, puedo hacer esto, puedo procesarlo con esta misma función. Primero hago el cambio de orden y después hago este procesamiento. Ese tipo de cosas se utilizan, por ejemplo, en programas que manejan sistemas de escritura que son en dirección distinta a la de los alfabetos occidentales. Generalmente, como los programas originales son hechos en Occidente, pues se da por sentado que el orden es izquierda-derecha, lo cual pues, es una decisión arbitraria, meramente convencional, ¿no? Pero suele hacerse así, se hace primero la inversión de orden y después se procesan como si fueran de izquierda a derecha, ¿no? Bien. Oiga, disculpe, Sí, adelante. en la primera definición de la función es recursión simple y en la segunda es, bueno, en caso de implementarlo, sería recursión simple y en la segunda es la recursión de cola. No, al revés, la de recursión de cola, porque Ok. permite hacer eso. Ajá. La otra es una recursión a secas. Ajá. Recursión de cola es estas recursiones en las que tú puedes llamar, una función se llama a sí misma de manera directa con argumentos distintos. Ajá. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, lo de abajo es recursión simple si quieres llamarlo así, de arriba es recursión de cola y tiene la virtud de que muchos programas que generan código de manera automática convierten estas llamadas en ciclos while. Pero las de abajo se pueden convertir también. De hecho, es algo que vamos a ver en la última parte del curso, que todo lo que se puede definir por medio de funciones recursivas se puede definir con ciclos while, de cualquier tipo de recursión que se te ocurra, siempre y cuando sea, te cumpla ciertos requisitos que vamos a ver más adelante, pero que todas las gramáticas que vamos a ver aquí los cumplen, así que no hay problema. Entonces, los lenguajes que están hechos especialmente para recursión tienen ese cuidado de convertir la recursión a ciclos iterativos, ¿no? No, acabas de hacer una pregunta interesante. Me gustaría decirte que sí, y es posible hacerlo, por supuesto, pero la respuesta es no. En realidad se utiliza una técnica todavía más avanzada que se llaman continuaciones, que es mucho más generalizable. Aquí la conversión, lo que hace, y lo vamos a ver aquí en el curso, es convertir los ciclos recursivos a programas de manera pues, más o menos estereotípica. Pero como los lenguajes funcionales, en realidad lo que hace en su implementación no es basarse en un lenguaje imperativo. Digo, se puede hacer, por supuesto, pero no es la forma más estándar. Utiliza una técnica distinta que se apoya en el cálculo lambda. Entonces, digamos que ahorita me estoy desviando un poco del tema, si quieres más adelante hablamos de él, pero básicamente convierten todo esto en términos lambda. Vamos a ver también un poquito de cálculo lambda aquí más adelante, y esos términos lambda se pueden convertir o procesar, vamos a decirlo así, de manera más eficiente, utilizando continuaciones. Entonces, realmente eso es lo que hacen esos lenguajes. Ok, gracias. Bien, bueno, ¿alguien tiene alguna observación más que hacer? ¿No? Bien. Bueno, pues seguimos entonces por el momento y quedamos que estas dos definiciones son equivalentes. La demostración es muy simple. Ustedes pueden tomarse una cadena cualquiera y pues lo que hacen es fijarse en su último carácter y el primero y con base en eso pueden jugar y utilizando la hipótesis inductiva de que en el medio hacen lo mismo, se llega a la conclusión de que, pues las dos funciones hacen lo mismo. Es muy fácil de observar. Espero que sea así, ¿no? Si alguien tiene dudas, lo podemos retomar en la próxima clase. Bien, ahora, ya con estas definiciones de esta función delta estrella, vamos a definir qué significa que una cadena sea aceptada por el lenguaje y sobre todo cuál es el lenguaje aceptado por el lenguaje. ¿Qué significa que una cadena sea aceptada por un autómata? Y sobre todo, ¿qué significa que un lenguaje sea aceptado por un autómata? Entonces, yo tomo un autómata aquí A, con los ingredientes que ya mencioné, conjunto de estados, alfabeto de entrada, estado inicial, estados finales y la función de transición delta. Y voy a decir que el lenguaje aceptado por este autómata son todas las cadenas del alfabeto de entrada, obviamente,
Tales que si yo les aplico delta estrella a partir del estado inicial, vean, eso es lo que tengo aquí en la parte que estoy subrayando en naranjado. A partir del estado inicial se aplicó el delta estrella, llego a un estado final. Ese es el resultado final del delta estrella, un estado final. Y entonces, en ese caso, digo que la cadena es aceptada por el autómata. Entonces, bueno, con base en esta definición, voy a definir la clase de los lenguajes regulares. Un lenguaje arbitrario, L, es regular si, solo si existe un autómata finito a tal que el lenguaje aceptado por ese autómata finito es precisamente L. Entonces yo les digo, a ver, oye, este lenguaje que te estoy definiendo, pues por medio de palabras en español o en inglés, o por medio de una fórmula matemática abstracta, ¿este lenguaje es regular? Y la respuesta es, bueno, si es sí, dame un autómata que lo acepta. Esa es la idea. Si es no, el asunto es más complicado, por supuesto. Pero un sí es una condición suficiente, para tener una condición suficiente de que un lenguaje regular es presentar su autómata. Bien, vamos a ver unos ejemplos de esto. Vean, por ejemplo, este autómata es un autómata muy bonito porque resuelve de manera muy simple un problema aritmético que, pues, digo, todo el mundo lo puede resolver de manera lineal, por supuesto, pero aquí se puede resolver utilizando no operaciones aritméticas, sino simplemente transiciones entre caracteres. Vean, este autómata lo que hace es tomar cadenas del alfabeto binario, 0 y 1, y va a aceptar las cadenas tales que el número representado por la cadena es un múltiplo de 3. Esa es la idea. Ustedes me dan, no sé, por ejemplo, 1, 1. La cadena 1, 1 representa el 3 y pues debe aceptarla. En cambio, la cadena 1, 0 representa el 2 y pues no es divisible entre 3 y entonces no la va a aceptar. La forma en que funciona pues es muy simple. Pueden darse cuenta que aquí está el alfabeto. Lo que hago es tomar lo siguiente. Vean cómo los estados lo que tienen son números en negritas, números en caracteres más gordos, representando los posibles residuos de la división entre 3. Si yo divido un número entre 3, pues tengo 3 posibles residuos, ¿no? 0, 1 y 2. Entonces los estados representan esos residuos. Y las aristas del autómata están representadas pues, por los caracteres binarios, 0 y 1 nada más. Eso es lo único que tenemos. Entonces la idea es que si ustedes empiezan aquí en este estado, que inicial, que también es el estado final, por cierto, lo que hacen es que en caso de que reciban un 0, se van a quedar aquí. ¿Por qué? Pues porque un 0 al inicio de una cadena binaria no representa nada, ¿no? Recuerden que estos ceros iniciales, no nada más en cadenas binarias, sino en cualquier representación de números naturales, pues no tienen ningún significado, ¿no? Si tienen un 1, pasan a este estado. Si en este estado tienen un 1, regresan a este, etcétera, etcétera, etcétera. La definición se ve arbitraria, pero no es arbitraria. Primero, quiero volver a llamar su atención al hecho de que los estados del autómata están definidos a partir de los posibles residuos de división entre 3. Estamos pensando en división entera, por supuesto, ¿no? Entonces, 0 módulo 3, pues me da 0, 1 módulo 3 me da este residuo, 2 módulo 3 me da 2 como residuo, ¿no? Entonces tenemos representados estos estados aquí. Y con base en esa idea es que se definió el autómata, ¿no? Les digo que no salió de la nada, ¿no? La idea es que tenemos la función de transición, perdón, regreso un poco, está pensada de tal manera que nos va a dar el resultado que esperamos. Y eso es lo que voy a presentar en las láminas siguientes. Voy a demostrarles que pasa lo siguiente. Yo tomo una cadena binaria alfa por medio de este símbolo de número, que supongo de gato, como quieran llamar ustedes, que se lo antepongo. Estoy pensando en el número denotado por la cadena binaria. Como les decía, 1, 1 es el 3, 1, 0 es el 2. ¿Por qué razón utilizamos el decimal para denotar los números en binario? Pues porque en primaria nos enseñó la notación decimal, punto, y la tomamos como algo instintivo, ¿no? Pero en realidad es arbitraria. Entonces, suponiendo que todos manejamos la notación decimal, pues
Aquí estoy diciendo básicamente que convertimos de binario a decimal con esta operación. Entonces, lo que hago es esto. Voy a afirmar que si yo aplico delta estrella a la cadena alfa a partir del estado 0, lo que voy a hacer es llegar al final a, pues, el residuo de haber dividido el número representado por alfa entre 3. Esa es la idea. Y pues, si esto funciona, pues entonces tengo un autómata que acepta lo que estoy diciendo, ¿no? Bien, ¿por qué razón? Pues porque yo voy a empezar siempre el estado 0 y si mi residuo es 0, entonces pues acepto, se dan cuenta, porque el estado 0 es el estado de aceptación. Entonces con eso basta, con demostrar este resultado pues más general, más bien. Bueno, entonces la demostración empieza así. Quiero que observen lo siguiente, antes de avanzar propiamente la demostración. Ese primer hecho. Lo que estoy diciendo es que si pienso en el número representado por la cadena alfa seguida de un dígito, este dígito lo estoy representando con la letra D. Entonces, esto es equivalente a multiplicar por 2 el dígito representado por alfa nada más y sumarle el dígito. Eso es lo que tengo en esta primera ecuación. ¿Por qué razón? Pues eso es lo que pasa con la notación binaria y con la notación decimal, ¿no? Si yo les digo, a ver, ¿qué número representa la cadena 53? Pues es muy simple, es el número representado por la cadena 5, vean, que dejo el 3 al final, es el último dígito. El número representado por la cadena 5 multiplicada por 10. ¿Por qué por 10? Porque estoy usando notación decimal. Entonces multiplico 10 por 5, me da 50. Le sumo 3, pues ya tengo 53. Entonces, ese mismo principio lo aplico aquí con cadenas binarias, nada más que como mi potencia es 2, pues lo multiplico por 2. Entonces, no hay ningún misterio en esto. Quedó claro, ¿no? Lo que estoy diciendo. Simplemente es la notación posicional que nos heredaron los indios, ¿no? Si se inventó la India esto, me parece, la notación decimal, nada más que lo hicieron con 10, esto se puede hacer con 2, los mayas lo usan con 20, entonces es la misma idea. Ahora, el segundo renglón aquí, lo que me dice es, esto es un hecho que le estoy pidiendo que acepten, no estoy pidiendo que acepten, es más bien es esto. El autómata está dibujado con esta regla, observen bien. La función delta se definió así. Yo tomo delta de algún estado, que acuérdense que son los residuos de dividir entre 3, 0, 1 y 2, y pienso en un dígito, les doy un dígito que puede ser 0 o 1, entonces la transición está hecha de tal manera que respeta esta regla. Es 2 por el estado, ahora lo veo como un número, más el dígito dividido entre 3. Así diseñé el autómata. A ver, aquí voy a volver a duplicar esto para que se pueda ver. Profesor, una pregunta. Sí, adelante. ¿Y si se vale eso de ver las cadenas como números? Sí, por supuesto. Sí, No. porque al final... A ver, permíteme. Déjame poner toda la pantalla y ahorita me repites la pregunta o me aclaras lo que quieres decir con tu pregunta. Bien, ahora sí. Me decías entonces que si se valía o no ver las cadenas como números. Sí, porque al final no tenemos restricción al alfabeto de entrada, entonces podríamos meter cualquier cosa que en realidad no sabríamos qué es. Bien, entiendo lo que quieres decir. Si tú me das una cadena como, por ejemplo, 0, 2A, ¿qué pasa con esa cadena? Te das cuenta que como mi autómata no tiene ninguna transición contemplada para la A, la rechazo. Y entonces, por definición, esa cadena no es divisible entre 2. Yo estoy esperando que, por supuesto, que el usuario de este autómata, vamos a plantearlo en esos términos, el usuario de este autómata me dé solo cadenas binarias, pero si el usuario decide darme cadenas en las que vienen otros caracteres, lo que ocurre es que como no tengo forma de saber qué pasa, es un poco como lo que pasa con el autómata de acá. Como no sé qué pasa, pues en automático digo, no, esto no es.
Así lo puedes pensar. Entonces, de esa forma, pues, como solo trabajo con los que tienen ceros y unos, los puedo ver como números sin problemas. No sé si eso resuelve tu inquietud. Sí, un poco, gracias. Bien. Bueno, entonces aquí estaba diciendo que abrí las dos ventanas para que viéramos que se respete esta regla. Ajá. Que lo que hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, estoy parado en el estado 1. Ajá. Y quiero saber a dónde voy si leo un 1. O sea, el estado es 1 como residuo posible de dividir entre 3 y leo un carácter 1. Ven, aquí lo marco con estos símbolos, uno más gordito que el otro. Ajá, entonces la regla me diría, multiplica a 1, al estado, perdón, a este 1, el estado en el que estás parado por 2, eso me da 2, súmale el dígito que estás considerando que es 1, ajá, y entonces 2 por 1 es 2, más 1 es 3, lo divides entre 3, y el residuo que te queda es 0. Ah, claro, entonces la arista que sale de 1 con un 1 como etiqueta, pues va al estado 0, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasa si estando en el estado 1 leo un 0? Entonces aplico otra vez la regla. En el estado 1 multiplicado por 2 me da 2, le sumo un 0, sigue siendo 2, lo divido entre 3 y el residuo es 0. Y entonces, por tanto, la arista que sale de 1 y va a 2 a leer un 0, pues me debe va al estado 2. Entonces, con esta regla que está aquí, perdón, está aquí está. No, perdón, es que es una limitación del lector de PDFs que estoy utilizando. Mi idea es subrayar la ecuación de aquí abajo. Esta ecuación de aquí, esperemos que ahora sí me deje subrayarla sin problemas. No me deja, pero bueno, la de abajo, esa es la ecuación con la que se construyó el autómata. Entonces no es un autómata, no es magia, no es algo que se le ocurrió a alguien, sino que está diseñado a partir de esta regla. Entonces, con estos dos hechos, yo voy a demostrar que el autómata acepta solo las cadenas que son las cadenas binarias que representan números divisibles entre 3. Entonces, lo voy a hacer por inducción sobre la cadena binaria, precisamente. Se dan cuenta que esto pues, es una aplicación de lo que vimos en la introducción, de inducción bien fundada. ¿Por qué razón? Porque yo aquí estoy considerando cadenas que defino a partir de concatenar un símbolo al final o al principio. Entonces, de esa manera, pues sé que después de quitar símbolos, ya sea al final o al principio, voy a regresar voy a llegar a la cadena epsilon, y a epsilon no le voy a poder quitar nada. Entonces, es inducción bien fundada. Entonces, aquí lo que haría es partir de epsilon. ¿Qué pasa cuando alfa es epsilon? Bien, yo me pregunto dónde me lleva delta estrella. Delta estrella con epsilon, pues se queda en el carácter 0, por la definición de delta estrella, ¿se acuerdan que eso ya hemos definido? Y entonces me pregunto, ¿cuál es 0? Pues, ¿qué no la representación de epsilon es? Bueno, ¿en qué epsilon no lo puede ver como la representación de 0? Y digo, sí, claro, puede representar a 0 como un 0, como un 0 seguido de un 0, como un 0 seguido de un 0, pero también lo puede representar como epsilon. Vamos a pensar lo que es una definición. Entonces, el número representado por la cadena epsilon es 0. Y por lo tanto, pues eso es el residuo de dividir a 0 entre 3, ¿no? 0. Entonces, pues, en el caso base se cumple, vamos a decirlo así que por definición, porque epsilon representa también a 0, y vamos a pensar qué pasa en el caso no básico. Aquí entonces formulo una hipótesis inductiva. Y mi hipótesis inductiva me va a decir, mira, si tú tomas una cadena alfa y empiezas desde 0 y le aplicas delta estrella, entonces lo que vas a obtener es el residuo de dividir entre 3 el número representado por alfa. Bien. Vean cómo lo que voy a hacer en el siguiente renglón, que es el paso inductivo propiamente, es tomar una cadena que no es alfa, sino alfa seguida de un carácter. Regreso del otro lado. Es la segunda definición de delta estrella, ¿se dan cuenta? La que voy a aplicar, no la primera. ¿Por qué razón? Pues porque es más fácil demostrarlo así, punto. No hay otra razón. Entonces, vamos a oscilar en algunas demostraciones del curso entre la definición 1, la de arriba, y en otras demostraciones utilizamos la definición 2, y vamos a hacer ese cambio dependiendo de qué nos convenga más. No hay ninguna otra razón.
Entonces, aquí en esta definición, en este caso lo que hago es, como les dije, utilizar la definición 2. Y la definición 2, bueno, si quieren la dejo acá, me dice que delta estrella dada de un estado y alfa seguida de un carácter es igual a delta, este de aquí, es lo mismo, delta aplicado a delta estrella de 0 y alfa. Eso es lo que estoy haciendo. Bien. Bueno, entonces, en ese caso, ya que tengo eso, se dan cuenta que mi hipótesis inductiva ya me dice qué pasa aquí, ¿se dan cuenta? Esta delta estrella 0 alfa es lo que tengo acá adentro. Entonces, con esto aquí ya, lo que hago es decir, pues mira, lo que tienes de este lado es esto. El número representado por alfa dividido entre 3, te quedas con su residuo. Entonces, este residuo. Y entonces, aquí lo que hago es utilizar este hecho y sustituyo a delta estrella por este estado. Vean, acá me regreso un poco, más ya avanzo en otra ventana. Vean cómo yo tenía acá que lo siguiente, que este número, bueno, esto va a llegar a este número, el residuo de dividir el número representado por alfa entre 3 y después el dígito delta, este que tengo acá, pues es lo mismo que tengo acá en este caso. Es esta fórmula. Bueno, ahorita voy a explicar por qué llevo ese paso más bien. Esta de acá me permite sacar el último. ¿Por qué es así? Porque vean que está pasando lo siguiente. Si yo avanzo un lugar, o sea, le agrego una cifra a un número, un dígito a un número al final, lo que hago es que el número que ya había tenido originalmente lo multiplico por la potencia. Si yo tengo 52 y le agrego un 3 al final, entonces ya no es 52, sino 520. Eso es lo que estoy haciendo en esta operación. Y lo que hago es sumar este dígito al final. Por supuesto, todo en este caso dividido entre 3. Al dividir entre 3, esto, pues voy a tener el mismo resultado. Si lo vuelvo a dividir entre 3, tengo el mismo residuo, ¿se dan cuenta? ¿Por qué razón? Porque, pues es una cuestión, una propiedad de la división. No, vamos, esto demostrarlo aquí rebasa el alcance del curso, pero es una propiedad de división. Ustedes dividen primero entre 3, le suman un dígito y vuelven a dividir entre 3, pues es igual a este paso. Haber sumado el dígito acá y haber dividido una sola vez entre 3. Y esto de aquí, este último paso, de aquí a la última ecuación, es lo que tenemos acá. ¿Vale? Entonces ya tengo esto, y resulta que eso es lo que yo quería demostrar. Se dan cuenta que el número representado por alfa seguido del dígito dividido entre 3 me deja este residuo, el residuo que es el estado al que llegué después de procesar la cadena. ¿Dudas? ¿No? Bien, bueno, perdón, ¿alguien quiere decir algo? Adelante, por favor. ¿No? Bueno, entonces, de todas maneras, si alguien tiene dudas, lo que puede hacer, por supuesto, es revisar las láminas con calma. Este ejemplo está tomado, me parece que casi directamente del Cousin. Entonces, si alguien quiere revisar el Cousin por si vaya algún detalle que yo haya omitido aquí que les permita comprender mejor, pues pueden revisar el libro. Y me dicen que si todavía hay dudas, lo podemos ver la próxima sesión, el lunes. A ver, Julio, adelante. Sobre el autómata que construyó con lo que acabamos de demostrar, ¿hay una forma de demostrar que es el mínimo, o sea, el más pequeño en construcción? Sí, buena pregunta. Mira, sí hay, vamos a ver más adelante minimalización y sí hay forma de demostrar cuando un autómata es el mínimo. Yo no he hecho ese ejercicio de demostrar que este autómata sea el más pequeño que hace la tarea, pero mi sospecha es que sí, que sería muy difícil reducirlo a algo más simple. Pero puede equivocarme, podrá ser que vea autómatas más pequeños, pero el algoritmo que vamos a ver más adelante es infalible. O sea, si hay uno más pequeño, ese algoritmo te produce al final ese autómata. Entonces es algo que se puede verificar, aplicando métodos que vamos a ver aquí. Pero mi sospecha es que no, que esto es lo más chico que se puede hacer. Pero tú ves una mera sospecha. Bien.
¿Alguna otra observación o pregunta? Demian. Sí, entonces se puede generalizar, digamos, este tipo de autómatas para algún autómata que haga todas las operaciones módulo. Esa es una buena pregunta. De hecho, es una parte, es un ejercicio de la tarea. Voy a regresar una de estas láminas y vean cómo aquí, primero, yo estoy aquí pensando, pues, que como quiero múltiplos de binario, entonces el residuo perdón, múltiplos de 3, el residuo debe ser 0, y por eso puse a 0 como el estado de aceptación. Pero como bien dices, suponte que quieres cadenas que a la hora de ser divididas entre 3, el número que representa te deje residuo 1. Entonces el estado final sería 1, ¿te das cuenta? No 3. Y si yo quisiera que, no 0. Y si yo quisiera que me dejaran como residuo 2, o sea, no son exactamente divisibles entre 3, sino me dan ese residuo, entonces el estado final sería 2, no 0. Entonces sí, puedes generalizarlo a cualquier, tú divides entre cualquier número, digamos k, y entonces vas a tener k estados posibles, y si quieres que el residuo sea m, entonces pues el estado que representa ese residuo, a m, va a ser el que va a ser de aceptación. Entonces lo puedes generalizar. De hecho, un primer ejercicio que van a ver con Vladimir es cómo, pues esto puede, como acabo de explicar, se puede generalizar a otros residuos, a otros, pero también se puede generalizar a otras representaciones, no solo binarias. Podrías pensar en que tienes representaciones ternarias y la idea es exactamente la misma. No solo usa binario. O a representaciones decimales y tendrías exactamente la misma idea. Y puedes pensar en que lo divides no entre 3, sino entre cualquier número arbitrario. Entonces, aquí se está volviendo una variable la representación, digamos, representaciones k decimales, o ponemos k en áreas. No, en áreas, perdón, n entonces es la variable, perdón por el error lingüístico, representaciones en áreas de números divididos entre k, digamos, con residuo m. Y esa es la tarea precisamente, decir cómo lo harías para un caso en el que yo te planteo una representación en área, te pido que dividas entre k y me digas que el residuo, que las aceptes con el residuo es m. Entonces sí es generalizable. Gracias. Bien. Entonces, bueno, les decía que pueden revisar esto en el texto de Coursera o en las láminas, y pues si hay dudas todavía pueden plantearlas la próxima clase. Por lo pronto, yo terminaría con esto, a menos que haya más preguntas o comentarios. ¿No? Bien, bueno, la clase la voy a subir al rato, por supuesto, y si hay dudas, también pueden contactarme por el chat este viernes, no tienen que esperar hasta el lunes la clase, el chat va a estar abierto el viernes para los que quieran consultarme. No sé si algunos de ustedes tengan alguna inquietud sobre el hecho de que no tengamos clase todos los días. Expliqué al principio que eso es porque quiero demandar lo menos posible de su tiempo de conexión, porque sé que no siempre es fácil conectarse para una clase, y pues ofrecer una alternativa que es el chat o las consultas por correo electrónico a los que no puedan conectarse a la hora del chat. Si están preocupados sobre el avance del curso, les pido que observen que aquí en la parte de abajo de mis láminas está señalado el número de láminas que llevo contra el número total. Entonces, en estas clases llevamos 29 de 57 láminas de uno de los 4 temas del curso. Yo creo que es un avance bastante razonable. Entonces, el hecho de que yo lo pueda cubrir con rapidez presentando láminas, que no los engañe sobre la cantidad de material que se está viendo. Es material más o menos denso, bueno, quiero pensar que es así, y creo que para el alumno promedio, pues le llevará tiempo estudiarlo y hacer los ejercicios respectivos. Entonces, no es poco material. Entonces, vamos a buen ritmo. Creo que vamos a cubrir los objetivos del curso. Si no los cubrimos, pues vemos qué hacemos al respecto. Por supuesto, será un error de planeación mío y no culpa de ustedes, y discutiremos en su momento, pero creo que vamos bien. Entonces, por lo pronto me despido. Muchas gracias. Perdón, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, Demian. Sí, perdón, es que soy nuevo en el curso, entonces quería preguntar que cómo era la dinámica del viernes. Del viernes. Mira, el viernes no hay clase, virtual. Lo que hacemos el viernes es que yo me conecto a la hora de la clase,
pregunto si alguien tiene dudas y si alguien quiere plantear alguna duda, en ese momento la contesto. Entonces, son las dudas que se plantean los viernes, las contesto de inmediato. Si tú tuvieras dudas en algún otro momento, puedes contactarme ya sea por la pizarra de Google Classroom. Ya te inscribiste a Google Classroom, ¿verdad? Si no, registrarte en el curso. En la pizarra puedes poner tu duda o bien puedes mandarme directamente un correo electrónico y yo te contestaré en cuanto pueda. No te prometo que sea inmediato. Trataré que sea antes de la siguiente clase y si no, abordo tu duda en la clase. Esa es otra forma. Entonces, clases conmigo son lunes y miércoles. Viernes es chat. Y Vladimir, no sé si ya definió con ustedes si está dando clases martes y jueves o solo un día. Aquí está conectado. Entonces, Vladimir, ¿cómo estás trabajando con los alumnos de ayudantía? Todavía no nos ponemos de acuerdo. Mañana hablo con ellos y vemos qué día es el que doy la ayudantía. Bueno, perfecto. Bueno, entonces por lo pronto te conectas mañana con Vladimir a esta misma hora y van a definir eso. No, yo les recomendé a Vladimir, pero él es libre de decir otra cosa, por supuesto, porque depende de qué tanto pueda avanzar en las 2 horas que va a tener a su disposición, pero él podría decidir un sistema similar al mío, que es un día de clase y un día de chat. O bien podría dar los 2 días, como él decida, depende de las necesidades del curso. Pero conmigo son lunes, miércoles, clase, chat el último día. Si no pudieras conectarte ni lunes ni miércoles, se están subiendo los videos y mi idea es que la gente pueda probar sin estar presente. Si alguien quiere tomarlo de manera totalmente autodidacta, incluso sin ver videos, simplemente leyendo los textos, es posible aprobar el curso así. ¿Aclara eso tus dudas? Sí, muchas gracias. Bien, Rodrigo, adelante. Mandaste un link. ¿De qué se trata el link? Perdón, Rodrigo. Bueno, en fin, creo que es del grupo, es el grupo de Telegram. Bien, perfecto. Bien, está bien, tienen ustedes un grupo de Telegram. Me parece muy bien. Perdonen que corte la clase, ya es hora de mi otra materia, entonces voy a terminar. Muchas gracias. Nos vemos entonces el lunes o nos hablamos el viernes. Hasta luego.